Lo humillaron y lo echaron de su asiento. Pero apenas 10 minutos después, la misma asistente de vuelo que lo había despreciado con desdén y arrogancia, se encontraba congelada en su lugar cuando el piloto, en persona, salió de la cabina con una decisión que nadie en ese avión podría haber imaginado. Lo que ocurrió en ese vuelo no solo cambió la vida de los pasajeros, sino que provocó una tormenta que obligó a toda la aerolínea a repensar sus políticas desde los cimientos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, y si disfrutas relatos como este, no olvides compartir y suscribirte para recibir más de AVA. El vuelo 392 con destino a Toronto parecía ser uno más de rutina, con pasajeros bien vestidos acomodándose en sus asientos de clase ejecutiva, el murmullo suave de conversaciones educadas llenando la cabina, y el tintinear de cubiertos mientras se preparaban los aperitivos. Pero entre todo ese orden, un hombre mayor, de piel negra y mirada serena, tomó su asiento junto a la ventana sin levantar la voz, sin llamar la atención, simplemente abrochándose el cinturón como cualquier otro pasajero, con la única diferencia de que su presencia, al parecer, no fue bien recibida por una de las auxiliares de vuelo. Su nombre era Don Julián, un abuelo de voz grave y sonrisa fácil, vestido con un impecable traje gris claro, su bastón de madera fina apoyado con cuidado entre sus piernas, y una gorra de lana sobre su cabeza, y aunque su porte exudaba respeto y dignidad, bastó una sola mirada de la azafata para que se encendiera un juicio silencioso que, en cuestión de segundos, se volvió una escena de tensión. «Disculpe, señor», dijo la azafata con una sonrisa forzada que no alcanzó a sus ojos. «¿Me puede mostrar su pase de abordar?» Don Julián, con su paciencia de años vividos, extendió el billete con movimientos pausados, como si supiera ya lo que vendría, pero manteniendo la dignidad intacta en cada gesto. Ella miró el pase, frunció el ceño por una fracción de segundo, y luego forzó una risa nasal que parecía más desprecio que otra cosa. «Debe haber un error», dijo. «Este asiento es de clase ejecutiva». «Así es», respondió don Julián con voz baja pero firme. «Ese es el asiento que reservó mi nieta para mí. Con millas. Primera fila». La azafata no respondió enseguida. Retrocedió un paso. Observó de nuevo el boleto como si quisiera encontrar algo que justificara lo que ya había decidido hacer, y con un gesto que escondía su incomodidad detrás de una falsa profesionalidad, agregó: «Necesito que me acompañe al fondo. Parece que ha habido una confusión en el sistema». Y sin más explicación, sin una disculpa, sin siquiera un tono de respeto, lo escoltó por el pasillo como si fuera una carga, una molestia, o peor aún, como si no perteneciera. Algunos pasajeros desviaron la mirada. Otros, más valientes, fruncieron el ceño en silencio. Una mujer de cabello plateado en 2B murmuró algo a su esposo, pero nadie dijo nada. Don Julián no protestó, no discutió, solo caminó con su bastón y su dignidad, escoltado como un intruso en un lugar donde había pagado su entrada, mientras la azafata regresaba a la cabina ejecutiva, con una sensación de triunfo tan fugaz como el silencio incómodo que dejó atrás. Pero lo que esa azafata no sabía, lo que nadie en ese vuelo sabía aún, era que el verdadero viaje de don Julián apenas estaba por comenzar, y que, en exactamente 10 minutos, alguien inesperado iba a tocar su hombro, con una noticia que cambiaría la historia del vuelo para siempre. ¿Qué pasó exactamente durante esos 10 minutos? La respuesta llegará pronto, pero te aseguro algo: nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Mientras don Julián se acomodaba en el asiento trasero, justo al lado del baño, un espacio estrecho, sin ventana, y con un respaldo que no se reclinaba del todo, no emitió ni una sola queja, no maldijo en voz baja, no buscó venganza inmediata. En lugar de eso, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño y antiguo teléfono plegable, uno de esos que parecían reliquias para los más jóvenes, pero que en sus manos tenía un propósito claro, preciso y peligroso para quien acababa de subestimarlo. Presionó 2 teclas, esperó apenas un tono, y entonces, con una voz que se mantenía suave pero con una firmeza que solo los hombres sabios conocen, pronunció 6 palabras:
Activen el protocolo. Él está volando. Del otro lado de la línea no hubo preguntas. Solo una respuesta. Entendido. 10 minutos. Y fue en ese momento, mientras don Julián guardaba el teléfono en su bolsillo con la misma calma con la que uno se pone una bufanda en invierno, que comenzó un cambio invisible, un temblor que pronto llegaría a las alturas de la cabina ejecutiva, donde la azafata, aún ignorante del fuego que había encendido, sonreía mientras ofrecía jugo de naranja a un ejecutivo de corbata azul. En la cabina, algunos pasajeros hablaban entre ellos, otros leían periódicos impresos, y uno, en particular, un joven de unos 30 años con auriculares blancos y un portátil abierto, observaba hacia la parte trasera del avión con una expresión de creciente sospecha. Él había visto lo que pasó. Vio la forma en que la azafata había sacado al abuelo de su asiento sin revisar el sistema ni confirmar con nadie. Pero había algo más. Ese joven, cuya camisa blanca ocultaba discretamente un emblema bordado en la parte interior del cuello, una letra dorada, una G, no era un pasajero cualquiera. Su nombre era Gabriel, y aunque pocos lo sabían, él era nada menos que el nieto mayor de don Julián. No viajaba con él como pasajero visible, no usó su apellido completo al hacer la reserva, pero sí tenía una función muy clara: observar desde las sombras y actuar si algo salía mal. Y lo había hecho. Gabriel cerró la computadora sin hacer ruido, se levantó con paso tranquilo y se dirigió al pasillo, ignorando por completo las miradas de curiosidad que despertó. Mientras avanzaba hacia el galley, donde la azafata revisaba el inventario de snacks, como si su día no hubiera dado un giro irreversible, el capitán del vuelo recibió una notificación directa, marcada con una alerta roja en la pantalla de su panel de servicio. Persona clave a bordo. Protocolo honorario activado. Confirme ubicación del pasajero Julián G. El capitán, un hombre con más de 20 años de servicio, cabello ya encanecido por los años, y la presión se quedó en silencio. Miró al copiloto. Luego leyó de nuevo el mensaje. Su mandíbula se tensó. No puede ser, murmuró. ¿Ese es el Julián Gutiérrez? El copiloto asintió sin palabras, habiendo leído lo mismo. Con un movimiento decidido, el capitán se desabrochó el cinturón de seguridad, se puso de pie y salió de la cabina, algo que no hacía jamás sin una razón de peso. Pero esta vez, sabía que lo que estaba en juego era más grande que cualquier manual de vuelo. En ese instante, la azafata giró, lista para decir algo a Gabriel, quizá para ofrecerle algo de beber, quizá para indicarle que regresara a su asiento, pero no tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra, porque el capitán ya estaba detrás de ella. Disculpe, dijo el capitán, con voz grave pero controlada, ¿dónde se encuentra el pasajero del asiento 2A? Ella se giró, confundida, sin entender cómo ese hombre, a quien acababa de echar sin pensarlo 2 veces, podía estar causando semejante movimiento en cadena. Lo reubiqué, capitán, dijo, intentando mantener la compostura. Había un error. Sí, interrumpió el capitán, sus ojos ahora firmes, duros como acero. Y usted lo acaba de cometer. Gabriel dio un paso atrás para dejar espacio, y sin decir más, el capitán comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión, sin hacer anuncios por altavoz, sin alboroto, pero con una determinación que captó la atención de varios pasajeros, algunos de los cuales ya comenzaban a sospechar que algo grande, muy grande, estaba ocurriendo a bordo. Y justo cuando el capitán llegó a la fila 27, donde don Julián lo esperaba con los ojos serenos, la cabina entera contuvo el aliento. Señor Gutiérrez, dijo el capitán con respeto, bajando ligeramente la cabeza. Le pido disculpas en nombre de toda esta tripulación. Mi asiento es suyo. Y fue en ese instante, con la oferta directa del comandante de la aeronave, que el cielo se partió en dos. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Gabriel, era que esa no sería la parte más impactante del vuelo. Lo que ocurriría en los próximos 20 minutos haría que esta historia pasara de indignante a histórica. Cuando el capitán pronunció aquellas palabras, mi asiento es suyo, señor Gutiérrez, no fue solamente una acción simbólica ni un acto de cortesía exagerada.
Fue una declaración de poder, una reversa completa en la jerarquía del avión, una respuesta pública y rotunda a una injusticia cometida frente a docenas de ojos que, en su mayoría, habían preferido no intervenir. Don Julián, sin perder su compostura, sin dramatizar ni alardear, lo miró con una mezcla de gratitud y firmeza, como si supiera que eso debía ocurrir, como si esa escena ya estuviera escrita mucho antes de que despegaran. Pero aún así, con un tono pausado, respondió: «Agradezco su gesto, capitán, pero no quiero su asiento. Aún». La frase, tan sencilla, tan inesperadamente medida, detuvo el aire por un segundo. El capitán frunció el ceño con curiosidad. Gabriel, a solo un par de filas de distancia, levantó ligeramente las cejas, y la azafata, que escuchaba desde la parte media del avión, sintió una punzada de confusión que rápidamente se tornó en temor. Don Julián alzó una mano y sacó nuevamente su teléfono plegable, como si fuese el detonador de algo invisible pero definitivo. Marcó un solo número, y cuando la voz del otro lado respondió, él simplemente dijo: «Activa la lista, que todos lo sepan, que la voz corra». El capitán no entendía a qué se refería con la lista, pero su duda no duró mucho. Menos de un minuto después, la megafonía del avión, la misma que usualmente informa del cinturón de seguridad o el menú de la cena, emitió un tono de alerta seguido por una voz nunca antes escuchada en ese canal. «Atención a toda la tripulación y a los pasajeros de vuelo 392. Por protocolo ejecutivo de seguridad, se informa que a bordo se encuentra Julián Gutiérrez, fundador y presidente emérito de la Junta Directiva de Skynova Airlines. Se solicita a todos los empleados de la compañía mostrar respeto y cooperación total durante el resto del trayecto. Este mensaje es prioritario. Fin de transmisión». El silencio que siguió fue casi sagrado. La azafata, en la zona delantera, dejó caer un vaso al suelo sin darse cuenta. Varios pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, repitiendo el nombre en voz baja como si intentaran recordar dónde lo habían escuchado antes. Pero Gabriel lo sabía. Ese momento marcaría el verdadero inicio del terremoto. Y el capitán... Bueno, el capitán tragó saliva. «¿Usted es el fundador?», dijo, como si aún necesitara oírlo de sus labios. Don Julián asintió, con un brillo de ironía en los ojos. «No suelo decirlo. Me gusta observar cómo se comportan cuando creen que nadie importante los está mirando». El impacto de esa frase fue mayor que cualquier turbulencia que la aeronave pudiera experimentar. El capitán enderezó la espalda como un soldado. Gabriel cruzó los brazos con una sonrisa ligera, y la azafata, ella se derrumbó internamente. Porque en ese instante, comprendió que el hombre que había echado de la cabina ejecutiva no solo tenía derecho a estar allí, sino que probablemente había financiado la fabricación de ese mismo avión. Pero cuando todo parecía estar llegando a una conclusión lógica, cuando parecía que la historia terminaría con una disculpa formal, un asiento recuperado y una reflexión moral, el sistema de seguridad del avión recibió una nueva alerta que cambiaría el curso del vuelo por completo. Una señal silenciosa, enviada desde la torre de control, interrumpió el tablero del copiloto con una palabra codificada: «Dorsal. Vigilancia en ruta. Posible infiltrado a bordo». Y entonces, el verdadero conflicto empezó. Porque esta historia no era solo sobre discriminación o poder, era sobre algo mucho más grande, más oculto y más peligroso. Lo que al principio parecía una historia de prejuicio, corrección y justicia a bordo, ahora empezaba a revelar un nivel de complejidad que ningún pasajero, ni siquiera los miembros de la tripulación más experimentados, podrían haber anticipado. Porque esa señal que parpadeaba en rojo en la pantalla de la cabina, con la palabra «dorsal», seguida de un código interno de seguridad, no era una advertencia común, sino un protocolo de alto nivel activado exclusivamente cuando había razones para creer que alguien a bordo no era quien decía ser, y que su presencia representaba una amenaza directa a los intereses de la aerolínea. El capitán volvió a su asiento con el rostro tenso, la frente perlada de sudor, y con los dedos tamborileando rápidamente sobre el panel de control, intentó contactar discretamente con la torre de control,
pero la frecuencia estaba ocupada por una transmisión prioritaria. Mientras tanto, en la cabina trasera, don Julián permanecía sereno, como si el caos que comenzaba a gestarse alrededor no lo tocara, aunque sus ojos, ahora más alerta que nunca, seguían cada movimiento del personal de cabina y de ciertos pasajeros con una atención quirúrgica. Gabriel, en la fila 5, recibió una notificación directa en su teléfono cifrado. Cambio de plan. El objetivo se mueve. No reveles tu identidad aún. Fue entonces cuando comprendió que la alerta de infiltrado a bordo no era un error del sistema ni una casualidad mal sincronizada. Era una advertencia de que algún pasajero camuflado como cliente regular, estaba allí con intenciones que trascendían lo comercial, lo familiar o incluso lo institucional, y eso explicaba por qué don Julián, a pesar de su edad y aparente fragilidad, se había empeñado en volar en ese avión, ese día, en ese asiento. De vuelta en la cabina ejecutiva, la azafata, quien aún no se había recuperado del anuncio por megafonía que revelaba la identidad de don Julián, intentaba componer su postura, justificarse mentalmente, pero no podía dejar de observar al hombre en el asiento 3, un pasajero que no había hablado desde que abordó, que usaba lentes oscuros aunque el sol no entraba por esas ventanas, y que llevaba una pequeña maleta de mano que nunca soltó, ni siquiera para ir al baño. El capitán, al revisar el manifiesto de pasajeros, notó que ese hombre no aparecía en ninguna lista de prechequeo corporativo, ni había registro de su reserva en la base de datos principal. «Tenemos un fantasma a bordo», murmuró el copiloto, mirando al capitán con creciente inquietud. Y mientras tanto, en la parte trasera, don Julián volvió a sacar su teléfono plegable, como si cada acción suya ya estuviera cronometrada con precisión militar. Marcó una nueva combinación, y esta vez, su mensaje fue breve pero contundente. El operativo comenzó. Localicen el maletín. Y prepárense para lo peor. A esa altura, el vuelo parecía exteriormente tranquilo. Los motores zumbaban con su constancia habitual. Las bebidas seguían sirviéndose con aparente normalidad, y algunos pasajeros dormitaban sin sospechar que en apenas unos minutos más, su avión pasaría de un escenario de escándalo interno a una potencial amenaza internacional. Y justo cuando parecía que la tensión no podía escalar más, una de las sobrecargos nuevas, la más joven del equipo, llamada Lucía, se acercó al capitán con el rostro blanco como papel, las manos temblorosas, y un susurro que heló la sangre de todos en la cabina. «Capitán, el pasajero de 3 tiene un transmisor de pulsos de radio en el bolsillo, y no está registrado como personal diplomático ni técnico. Yo lo vi conectarlo discretamente cuando creía que nadie miraba». El capitán cerró los ojos, como si cada palabra de esa frase lo obligara a reevaluar cada segundo desde el despegue, y entonces, sin más rodeos, se puso de pie otra vez y dijo en voz baja: «Ahora entiendo por qué Gutiérrez está aquí. No vino a volar, vino a evitar algo». Y lo que estaba a punto de suceder no solo pondría a prueba su historia, sino que decidiría si ese avión llegaría a aterrizar con seguridad. Mientras el avión se mantenía a 35.000 pies sobre el Atlántico, flotando entre el azul profundo del cielo y el abismo de nubes que ocultaban todo rastro de tierra, el ambiente dentro de la cabina dejó de ser el de un simple vuelo comercial para transformarse, sin que la mayoría lo supiera aún, en un campo de operaciones encubiertas, donde el verdadero comandante no era el que estaba en la cabina de mando, sino el hombre que todos habían subestimado desde el principio, don Julián Gutiérrez. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera la mayoría de los empleados de la aerolínea que llevaban años repitiendo su nombre en las placas conmemorativas, era que Julián, antes de ser el fundador de Skynova, había sido un agente de inteligencia internacional durante la Guerra Fría, un estratega de infiltración y contraespionaje tan silencioso como letal, que había desaparecido del radar público durante décadas, hasta que el sistema de seguridad de su propia aerolínea activó el protocolo que solo él podía interpretar correctamente. Gabriel lo sabía, claro. Él no solo era su nieto, era su protegido, su sombra, y su relevo para este tipo de misiones encubiertas que no estaban registradas en ninguna base de datos oficial.
Por eso se mantuvo callado. Por eso no se levantó cuando escuchó la alerta dorsal. Y por eso ahora, desde el asiento 5A, observaba cada movimiento del hombre en Tresk, cuyo pulgar derecho había comenzado a deslizarse lentamente sobre el costado de su maletín, como quien prepara una detonación que no quiere parecer una. Mientras tanto, en la cabina del piloto, el capitán Holt tomaba decisiones que jamás en su carrera pensó que le tocaría afrontar. Con el corazón martillando en su pecho, se acercó a la consola de emergencia y habilitó el canal codificado de defensa aérea, no para pedir ayuda, sino para declarar una amenaza potencial en curso, lo que significaba que, de confirmarse, un avión militar tendría autorización de intercepción en menos de 7 minutos. Pero no hizo la transmisión. Todavía no. Porque en ese instante, recibió una nota escrita a mano que uno de los sobrecargos le entregó con manos temblorosas, una nota enviada directamente por don Julián, escrita con caligrafía precisa. Aún no lo llames. Confía. Necesito 90 segundos. Y fueron esos segundos los más largos de todo el vuelo, en los que la tensión alcanzó su clímax. Porque mientras el pasajero de 3 sacaba lentamente su mano del bolsillo, revelando un pequeño dispositivo de metal opaco, y comenzaba a presionar una secuencia en su lateral, Gabriel ya se había levantado sin decir palabra, avanzando por el pasillo como si fuera al baño, aunque en su cinturón interior ocultaba un instrumento diseñado para interferencia electromagnética directa. Y justo cuando el hombre de 3 alzó el dispositivo a la altura del respaldo frente a él, listo para acoplarlo contra una superficie metálica, Gabriel se detuvo a su lado, lo miró con aparente cortesía, y le dijo en voz muy baja, casi con lástima, ¿sabes quién es el abuelo al que sacaste del asiento hace una hora? El hombre giró la cabeza, confundido, y en ese microsegundo de duda, Gabriel ya había activado su emisor de pulso que, en menos de 2 segundos, desarmó el dispositivo del maletín y desactivó el transmisor de su chaqueta interna, justo antes de que el pasajero pudiera tocarlo de nuevo. Lo siguiente fue rápido. 3 sobrecargos previamente informados por don Julián lo sujetaron desde ambos flancos, y el capitán Holt apareció con un par de esposas reforzadas para sujetar al sospechoso, mientras éste gritaba algo en un idioma que ninguno de los presentes comprendía. Todo esto ocurrió en menos de 1 minuto. Pero lo que verdaderamente congeló a la tripulación fue cuando don Julián, caminando desde la fila trasera con su bastón en una mano y un maletín negro que nadie había notado en la otra, se detuvo frente al prisionero y le dijo, sin levantar la voz, «Tu error no fue el dispositivo. Fue sentarte en un avión que yo diseñé para detectar cosas como tú». El prisionero lo miró con rabia, pero también con algo más profundo, miedo. Don Julián entonces giró hacia el capitán, le ofreció el maletín y dijo, «Esto debe llegar al Pentágono, y usted debe seguir volando como si esto fuera solo una historia más». El capitán asintió, sin siquiera dudar, pero justo cuando todos creyeron que la amenaza había sido contenida, una segunda alerta apareció en la consola del copiloto. Una alerta que ni siquiera don Julián esperaba, porque ahora, la amenaza, venía desde tierra. Mientras el pasajero infiltrado era asegurado y llevado discretamente hacia el compartimento de tripulación trasero, convertido ahora en una improvisada celda aérea, y el ambiente dentro de la cabina comenzaba a recuperar una apariencia calma superficial. Un nuevo sonido emergió del panel de mando de la cabina, uno que ni siquiera el capitán Holt había escuchado en sus 20 años de experiencia. Una secuencia triple de alerta prioritaria, seguida de una línea de texto que no admitía interpretación ambigua. Intrusión terrestre detectada. Alteración en torre de control principal. No aterricen en destino original. El copiloto palideció. El capitán apretó los dientes. Y en la fila 27, don Julián, que ya había regresado a su asiento como si nada hubiese pasado, cerró los ojos lentamente, como si aquella noticia fuese una pieza más del rompecabezas que temía, pero que había esperado. Gabriel se acercó a él sin perder la compostura. «Torre comprometida», le susurró, con la voz tensa pero aún en control. Don Julián asintió despacio, sacando del interior de su maletín un dispositivo que parecía una simple tablet,
pero que era en realidad un canal de comunicación cuántica utilizado por ex agentes retirados de alto rango, aún en reserva activa. Este vuelo no era solo un vuelo, hijo. Era una trampa. Para mí, para ti, y para algo más grande que este avión, dijo con voz baja, cargada de gravedad. El dispositivo que desactivaste en el maletín era solo una distracción. El verdadero objetivo está en la pista de aterrizaje.